A ver, imaginad la situación. Acaba de cometerse un delito. Hay una ventana de tiempo pequeñísima, casi diminuta, donde la verdad está ahí, intacta, prístina. Pero, ojo, también es increíblemente frágil. Hoy vamos a meternos de lleno en este análisis, un informe detallado donde vamos a destapar la cruda realidad de las investigaciones forenses. Nos vamos a basar en lo que contó el perito y criminalista Gustavo Inchauspe hace poco en el programa El último apague la luz. Así que olvidaos de lo que veis en las series de televisión porque vamos a descubrir qué pasa de verdad cuando se cruza esa famosa cinta policial. Fijaos en esta pregunta, porque atrapa desde el minuto 1. ¿Existe el crimen perfecto o es solo una chapuza de investigación? Tradicionalmente, las pelis y las novelas nos han vendido la figura del genio criminal, ¿verdad? Ese tipo capaz de no dejar ni una sola huella. Pero, ¿y si todo eso es un mito? ¿Y si resulta que los crímenes sin resolver no son obra de una mente maestra, sino de puros errores humanos, de una escena contaminada o de protocolos que, literalmente, alguien se saltó a la torera? Pues de esto va exactamente nuestro análisis de hoy. Venga, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero hablaremos del detonante mediático. Luego repasaremos las reglas de oro de la escena. Pasaremos a cómo documentar la verdad. Veremos qué pasa cuando el protocolo falla estrepitosamente. Desmontaremos el mito del crimen perfecto y por último analizaremos el famoso método israelí. Vamos al lío. Punto número 1. El detonante mediático y el caos de alto perfil. Bueno, para arrancar este debate tenemos que irnos a un ejemplo clarísimo, el famosísimo caso del fiscal Nisman en Argentina. A ver, dejando a un lado cualquier tema político, las 1000 teorías de conspiración que hay por ahí, si lo miramos desde un punto de vista puramente técnico, este caso puso bajo la lupa de todo el mundo cómo se debe, o más bien cómo no se debe, gestionar la escena de un hecho. Hubo un escrutinio brutal sobre cómo se movieron por el lugar, cómo se manipuló el arma. Y de hecho, todo esto desembocó en el procesamiento de la fiscal Viviana Fein por presunta mala praxis. Es el ejemplo perfecto para empezar a cuestionarnos los protocolos periciales. Y aquí es donde entra esta frase del experto Gustavo Inchauspe, que francamente da en el clavo. Los investigadores no deben actuar como elefantes en una cristalería. Es una imagen súper gráfica, ¿verdad? Y nos advierta de lo increíblemente frágil que es la evidencia física. O sea, un paso en falso, un movimiento un poco brusco y ¡puf!, una prueba absolutamente crucial desaparece para siempre. La escena de un crimen es exactamente eso, una cristalería donde cada pequeño detalle, por minúsculo que sea, es lo que sostiene toda la verdad del caso. Pasamos al punto 2. Las reglas de oro. ¿Cómo asegurar la escena? Vale, antes de nada, pongámonos de acuerdo en qué es exactamente una escena del crimen. Porque, a ver, mucha gente piensa que es solo la habitación donde está el cuerpo, yo que sé, el cuarto de baño y ya está. Pero no. En casos de muertes dudosas, donde no tenemos ni idea de lo que ha pasado realmente, el perímetro a preservar tiene que ser absoluto. Hablamos de toda la propiedad. La puerta de la calle, el pasillo, el jardín, todo. Todo el recinto es la escena del crimen hasta que las pruebas demuestren lo contrario. Y claro, para que todo ese espacio se preserve, hay una jerarquía de entrada que es súper estricta, un protocolo paso a paso. Primero, llega el primer respondiente, que normalmente es un policía de patrulla. Su única misión, y digo, la única, es verificar que algo ha pasado. Listo. Acto seguido, avisa a los forenses y a la fiscalía. Y ojo a esto, cuando llegan los expertos, el jefe criminalista es la única persona que hace la primera inspección ocular, y la hace bajo una regla sagrada: mirar, observar todo, pero sin tocar absolutamente nada. Vamos con la sección 3, documentando la verdad, de lo macro a lo micro. Aquí la regla es 100% visual. Fijaos cómo funciona. La fotografía pericial siempre tiene que ir de lo general a lo particular. Se empieza tomando una vista panorámica, a lo mejor desde fuera, en la calle. Después la cámara se va acercando a un área concreta de la casa. De ahí pasamos a un detalle específico, esos que siempre vemos señalizados con los famosos conitos amarillos de las películas. ¿Sabéis cuáles os digo? Y al final se llega al microdetalle, a nivel de laboratorio. ¿Por qué se hace así? Pues porque un testigo se puede equivocar, puede ser subjetivo, pero una fotografía, una foto nos da una realidad totalmente objetiva e incontestable. Y esto ilustra perfectamente lo que nos enseña la planimetría. No es suficiente con anotar lo que llamamos la ubicación espacial, o sea, decir, el objeto está a 2 metros de esta pared y a 3 de la otra. ¿Qué va? Es absolutamente vital registrar la posición exacta, o sea, la orientación. Imaginaos un mechero tirado en el suelo. No significa lo mismo si está de pie que si está tumbado. Toda esta reconstrucción, que se hace como si fuera una cuadrícula gigante, es el mapa literal que va a guiar el resto de la investigación. Ahora, volviendo un momento al caso Nisman y a toda la polémica del arma, ¿cuál es el protocolo científico real para manipular un arma de fuego sin arruinarlo todo? Pues los pasos son estrictos. Lo primerísimo es inactivar el arma poniéndole un precinto de plástico para que obviamente no se dispare por accidente. Después, se mete en una bolsa. Ojo, antes de limpiarla, se le pasa un hisopo para recoger posibles restos de ADN o sangre.
Y finalmente, si necesitan limpiarla para, digamos, leer el número de serie, jamás le pasan un trapo. Eso destruiría cualquier huella. Lo que hacen es usar una lluvia súper fina de agua pulverizada. Es pura precisión. Punto número 4. La dura realidad. ¿Qué pasa cuando el protocolo salta por los aires? Madre mía, esta cifra es que pone los pelos de punta. 73. 73 personas pasaron por la escena del famosísimo caso de Almaso en Argentina. Solo en la primera hora. 73. Desde gente curiosa que pasaba por ahí hasta autoridades que no pintaban absolutamente nada a nivel pericial. Claro, con semejante invasión, la integridad de la escena quedó destrozada. Se convirtió en un rompecabezas literal que ya nadie iba a poder armar. Y a esto le sumamos algo que los expertos llaman, con bastante ironía, la caminata espacial. Inchauspe cuenta una anécdota brutal sobre un accidente de tráfico muy grave, donde se veía a altos mandos policiales dando patadas, literalmente, moviendo escombros de los coches con los pies. ¿Y para qué? Pues para abrirle paso a un político que quería salir en la foto demostrando que estaba muy implicado en el caso. Es increíble, pero esas ganas de figurar muchas veces se llevan por delante de un plumazo procedimientos forenses que son vitales. Llegamos a la sección 5, el mito del famoso crimen perfecto. Así que el punto crucial de todo esto es el siguiente. Esa idea de la mente criminal maestra e invencible es básicamente un cuento chino. El crimen perfecto existe porque lo hace perfecto la persona que no sabe investigarlo. La gran mayoría de los delitos que quedan impunes no son obras maestras del mal, sino el resultado directo de chapuzas humanas, recogida de pruebas pésima, hipótesis mal planteadas o simplemente un grupo de investigadores donde nadie se atreve a llevar la contraria al jefe. Por eso, un investigador de élite de verdad tiene que ser un libre pensador. Tiene que salir de la cajita de zapatos de las normas rígidas y del copiar y pegar de la burocracia. Los criminalistas pura sangre ven la escena en 360 grados y, lo más interesante, trabajan hacia atrás. Empiezan por el final, ven el resultado del crimen como si estuvieran viendo los créditos finales de una película y desde ahí van rebobinando, paso a paso, para reconstruir qué movimientos, qué tiempos y qué acciones llevaron exactamente a ese final. Y por último, la sección 6, el método israelí para combatir el sesgo en la investigación. A ver, fijaos en cómo funciona este comité, porque es fascinante. Imaginaos un grupo de 10 expertos top. 9 de ellos se juntan, investigan y acuerdan cuál es la hipótesis principal. Pero el sistema coge a una persona, al 10º experto, y le da un rol muy específico: ser el abogado del diablo. Tiene que pensar exactamente al revés y montar una hipótesis contraria. Y aquí viene la regla de oro. Esos 9 expertos de la mayoría están obligados, sí o sí, a darle recursos y apoyar a este experto solitario para que investigue su teoría contraria. Es una forma brillante de asegurar que absolutamente todos los ángulos se ponen a prueba. Pensar diferente no significa estar equivocado, y la mayoría no siempre tiene la razón. Este método israelí es literalmente un salvavidas. Es un sistema de autodefensa para no caer en la fe ciega de una sola teoría. Al hacer que siempre haya alguien llevando la contraria por protocolo, evitas el famoso sesgo de confirmación. Básicamente, te aseguras de que la verdad no se escape simplemente porque la mayoría del equipo decidió que era mejor mirar hacia otro lado. Bueno, y ya para ir cerrando este análisis, lo que nos queda es una dualidad súper interesante. Por un lado, tenemos la escena física del crimen, que requiere unas reglas casi militares: cintas, precintos, fotos milimétricas, trajes estériles, cero improvisación. Pero, por otro lado, la mente del investigador que analiza todo eso tiene que ser súper flexible, estar libre de dogmas y estar dispuesta a dudar de todo. De nada te sirve proteger perfectamente la escena física si luego tienes la mente cerrada. Y quiero dejaros con esta pregunta para pensar un poco. Si la verdadera historia de un crimen solo se descubre rebobinando desde el final hacia el principio, ¿cuántos detalles cruciales nos estamos perdiendo todos los días al mirar las noticias de forma superficial? Siempre nos dan la historia ya masticada. Pero si los expertos de verdad necesitan leer el libro desde la última página para ver los fallos, ¿cuánta verdad sigue oculta a simple vista solo porque nadie se atrevió a cuestionar la versión oficial? Ahí os lo dejo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión total en la ciencia forense. Nos vemos en el próximo informe.